Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Buena gente de bien, por lo general cada momento o periodo importante de nuestra historia viene acompañado de manifestaciones artísticas que, además de pretender ser una forma de registro, son también un reflejo o expresión del momento que se vive. La Guerra del Chaco, por ejemplo, fue motivo de reflexión para algunos artistas, que lejos de glorificar las acciones militares, sus pinceles y lápices se centraron más bien en el drama humano, el miedo o la sed. Concluida la guerra, empezaron a surgir ideas nacionalistas que conducirían poco a poco al país a la revolución del 9 de abril de 1952. Este acontecimiento, y en realidad todo lo sucedido en años anteriores, también interpelaría a los artistas de la época. En 1950, 2 años antes de la revolución, nació en Sucre el Grupo Anteo, conformado por jóvenes artistas e intelectuales que, al igual que sus predecesores, enfocarían su obra en la realidad social que los rodeaba. ¿Y quiénes eran aquellos jóvenes inquietos que estaban dispuestos a señalar con el dedo la realidad y necesidades del pueblo? Pues Walter Solón Romero, Eliodoro Ayllón, Juan José Guayar, los hermanos Jorge y Gili Maná, Lorgio Vaca, entre otros. Y claro, no podemos contarte sobre todos ellos en un solo video, pero prometemos dedicarle a cada uno su propio espacio. ¿De verdad que sí? Sí, lo juramos, claro que sí. Y hoy empezamos hablando de Gili Maná. Según yo, fue un pintor y muralista boliviano nacido en Sucre el 16 de julio de 1933. Su padre fue Juan Imaná Sanz, profesor normalista, y su madre Lola Garrón Nieto. Y a la edad en la que tú apenas estás aprendiendo a comer solo, él ya estaba haciendo retratos. Es en serio. Este es un retrato que hizo de su mamá cuando él tenía 6 años. Parecido razonable. Digo, está mejor que esto. Con semejantes inclinaciones artísticas desde tan guaguita, sus padres hicieron lo que todo padre que cree en las vacunas haría: darle chance a su hijo de fomentar su talento. Es así que a inicios de la década de 1940 empieza a estudiar en la Academia de Bellas Artes Zacarías Benavides de Sucre. Y corría el buen año de 1943, mis amigos, y el pintor lituano Juan Rimsa llega de Argentina a Sucre como invitado de la academia para dar clases. Sin embargo, por diferencias con los directores, el artista lituano renuncia y, eligiendo a algunos alumnos de la academia, entre los que se encontraba Gili Maná, con apenas 10 años, forma su Curso Superior de Bellas Artes Juan Rimsa. A Maná se unieron Josefina Reynolds, José Ostria y Juan Ortega Leitón. Todo el grupo, en 1944, pinta el mural Fiesta Andina, obra que podríamos considerar como parte de los inicios del muralismo en Bolivia. Años más tarde, en 1947, fallece su padre. Sin embargo, esa no sería la única prueba de fortaleza que tendría que afrontar la familia Imaná Garrón, pues poco tiempo después, en 1948, Sucre es sacudida por un terremoto, el cual destruye gran parte de su casa. Pese a ello, la familia, gracias a la solidaridad de amigos y familiares, supo salir adelante. El año de 1949 es de gran importancia en la vida de Gili Maná porque con apenas 16 años empieza a hacerse las típicas preguntas que todo adolescente se hace. ¿Cuál es el sentido del arte? ¿Cuál es su utilidad dentro de la sociedad? Todos nos hemos preguntado eso alguna vez, ¿cierto? ¿No? Y bueno, no era para menos. Imaná, que demostró tener gran sensibilidad artística desde muy niño, fue testigo silencioso de cómo Bolivia se debatía entre continuos conflictos sociales. Pero para tener una idea más clara de lo que le tocó ver, ¿qué tal un speedrun histórico? En 1942 los centros mineros fueron militarizados para garantizar el suministro de materias primas que tenían como destino Estados Unidos y para controlar las continuas protestas de los mineros pidiendo mejores salarios. El 21 de diciembre de ese año, militares disparan contra una manifestación de hombres, mujeres y niños. Se produce la masacre de Catavi. En 1943, la logia militar Radepa y el MNR llevan a cabo el golpe de estado que derroca a Enrique Peñaranda y pone en el poder a Gualberto Villarroel. En 1945 se lleva a cabo el primer congreso indigenal. Por primera vez en la historia, el Estado reconocía a esa mayoría de la población que vivía excluida. En 1946, Gualberto Villarroel es asesinado y colgado de un farol de la Plaza Murillo por una turba iracunda. En 1947, Enrique Herzog asume el poder, pero las continuas convulsiones sociales lo obligan a renunciar, arguyendo problemas de salud, y le pasa el mando en 1949 a Mamerto Urriola-Goitia, quien gobernó con mano dura y sin contemplaciones con sus opositores e hizo frente a la denominada Guerra Civil de 1949, levantamiento armado encabezado por el MNR y al que dio fin bombardeando ciudades como Santa Cruz y Cochabamba.
Todo lo anterior, entre otros hechos más, obviamente, comenzaron a interpelar al joven Gili Maná y a su círculo de amigos, jóvenes artistas e intelectuales que veían cómo bolivianos se enfrentaban entre bolivianos. Ante esa realidad comprendieron que su arte debía tener sensibilidad social y estar al alcance del pueblo. En 1950 se funda de manera oficial el Grupo Anteo, conformado por aquel círculo de amigos de Gili Maná que años antes ya se reunían en el taller de él y su hermano Jorge para debatir sobre arte y lo que sucedía en el país. Con la llegada de Walter Solón Romero a Sucre, este grupo de amigos decide cohesionarse bajo un nombre: Anteo. En palabras de Gili Maná, lo que buscaba el grupo era: queríamos expresar nuestra rebeldía, queríamos que nuestra pintura fuera un canto de amor a los niños, a los campesinos, a los obreros, a toda la gente humilde de nuestro pueblo. Anteo, mediante su arte, pretendía estar en contacto con el pueblo, con la tierra, con la Pachamama. De ahí la elección de su nombre, porque Anteo era un gigante de la mitología griega, hijo de Poseidón y Gea. Su descomunal fuerza provenía de su contacto con la tierra, su madre. Por eso cada vez que era derribado y tocaba el suelo, se levantaba con mucho más brío. La aparición del Grupo Anteo en el contexto artístico boliviano es de gran importancia porque buscaron desde la pintura, la literatura, el teatro y el muralismo la reivindicación social a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana. Los artistas plásticos que formaban parte del grupo y que eligieron al muralismo como medio de expresión estaban claramente influenciados por el movimiento muralista mexicano, en el que brillaban figuras como la de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera o José Clemente Orozco. En 1950 empieza entonces el muralismo en Bolivia con una obra encomendada por el rector de la Universidad de Sucre a Solón Romero. En ella participaron los hermanos Simaná y Goyo Mayer. El mural retrataba la gesta libertaria de mayo de 1809. Luego, Gili Maná empieza su propia obra muralista. En 1955, para la Central de Teléfonos de Sucre, crea Historia de la Telefonía. Y en 1957 pinta Marcha hacia el futuro, para el Colegio Nacional Junín de Sucre. Paralela a su labor de muralista, Gili Maná ya desde mediados de la década de 1950 lleva su obra pictórica por varias ciudades de Bolivia y a finales de la misma década por algunos países de Latinoamérica, como Venezuela, país donde entre 1958 y 1960 trabaja como profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de los Andes en Mérida. Sus viajes por algunos países de Latinoamérica y su acercamiento a las culturas andinas marcarían de manera determinante más adelante su estilo de pintura. En 1960, ya de regreso a Bolivia, es invitado a asumir la dirección de la Escuela de Artes Zacarías Benavides de Sucre, sí, el mismo lugar donde había iniciado sus estudios en las artes plásticas. Un año más tarde expone en la ciudad de La Paz y es nombrado profesor de pintura de la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles. Es ahí donde conoce y se enamora de la que sería su compañera de toda la vida, la ceramista Inés Córdoba. Artista que... no sabes quién fue Inés Córdoba, ¿cierto? No te preocupes, papu. Aquí está nuestro... momento. Inés Córdoba se merece un video para ella sola. En 1964, la pareja enamorada se casa y a partir de entonces recorren juntos una vida dedicada al arte. ¿Y qué pasa cuando juntas a una muralista y a un ceramista? Pues haces murales en cerámica. Inés y Gil ganaron un concurso a nivel nacional y realizaron 3 murales para la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Además de otras obras, por supuesto, como Pachamama, Tránsito del Tiempo o Fiesta de la Salud. Ya desde mediados de la década del 60, la pareja hace de la ciudad de La Paz su residencia permanente y en 1966, Gili Maná expone nuevamente, esta vez con una obra completamente renovada, donde las figuras se simplifican y prevalece una síntesis geométrica. A finales de aquella década, Inés y Gil viajan y exponen en varias ciudades de Latinoamérica y Europa. Los viajes y éxitos de sus exposiciones les dieron la oportunidad de quedarse a radicar y trabajar en Barcelona, pero pudo más el llamado de su tierra, su cultura, y deciden regresar a Bolivia, pero en 1971 vuelven a viajar, esta vez a Rusia, camarada, donde Gili Maná expone en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Esto lo convierte en el primer latinoamericano en tener una exposición individual en la madre Rusia. En 1977 tiene otra exposición importante, esta vez en la Sala Internacional del Palacio de Bellas Artes de México, con miles de visitantes diarios y con muy buenas reseñas por parte de la crítica. Los años siguientes su obra viaja por España, Perú, Bélgica, Israel, Paraguay.
Ahora seguro te preguntas, como todo típico adolescente preguntón, ¿cuáles son los rasgos característicos de la obra de Gil y Maná en cuanto a temática y forma? ¿Y cómo es que la cultura andina se convierte en parte de ella? Para poder apreciar la obra de Gil y Maná en el marco de este video, vamos a tomar en cuenta antes que la técnica, la temática. Lo social, como vimos, está presente en su obra prácticamente desde el inicio de su carrera como muralista y a lo largo de sus años como pintor. Gil y Maná entonces forma parte de lo que la prensa en su momento denominó como artistas sociales, artistas que se nutrieron primero del movimiento telúrico. Lo telúrico, en el caso de la pintura, se refiere a las obras cuyas temáticas giraban en torno al paisaje andino y sus habitantes. Luego el telurismo se iría transformando en indigenismo, que como sabemos no solo era un movimiento estético, sino también conceptual, que buscaba reivindicar al indígena. Y hay que anotar aquí que muchos artistas que podríamos considerar como indigenistas no eran indígenas, lo que posteriormente acarreó críticas y provocó el surgimiento del indianismo, movimiento que podemos resumir como la reivindicación del indígena por el indígena. Pero miren, eso es tema para otro video, y aquí estamos hablando de Gil y Maná, que al haberse nutrido de las fuentes telúricas y luego indigenistas, se acoplaría temáticamente a los preceptos de la Revolución del 52, para luego alejarse totalmente de lo meramente partidario e imprimir en su obra un estilo propio, íntimo, único y con profundas raíces bolivianas. Otra temática que atraviesa toda su obra es la mujer. La mujer en todos los sentidos, como madre, como amante, como gestadora de vida. También en la última parte de su obra el erotismo se hace presente. Gil y Maná se vuelve figurativo, las formas son apenas trazos que sugiere. Ahora bien, ¿recuerdan que dijimos que los viajes que realizó por Bolivia lo acercaron a las culturas andinas? Bueno, en su obra, en especial en aquella producida desde finales de la década de 1960, podemos ver cómo lo andino y sus raíces se hacen más presentes en sus cuadros. Él encontró en nuestro pasado precolombino y sus símbolos una riqueza artística inmensa. Y Maná decía: yo miraba las esculturas monumentales de Tiwanaku, las cerámicas y los tejidos primorosamente decorados, y encontraba una expresión propia, auténticamente americana de valor universal. Recorriendo diferentes pueblos del altiplano, vi la artesanía popular y ahí encontré el puente de unión de nuestra cultura ancestral y el hombre actual. Estudié sus símbolos, su síntesis, que fueron los cimientos de mi nueva pintura. Y seguro tú dirás, todo eso está muy bien, pero ¿y si quiero ver la obra de Gil y Maná y descubrir si es cierto lo que dices? Bueno, tenemos buenas noticias. Gil y Maná Garrón donó a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia todo su patrimonio, más un inmueble que a la larga se convertirá en casa museo, donde no solo se podrán apreciar sus obras y la de Inés Córdoba, obviamente, sino también la colección de pintura contemporánea de artistas bolivianos y latinoamericanos, además de objetos coloniales, cerámicas y tejidos andinos prehispánicos que la pareja reunió a lo largo de los años. Fruto de este desprendimiento, en 2019 el Museo Nacional de Arte realizó una exposición en homenaje a Gil y Maná y a Inés Córdoba, a ella de manera póstuma, pues fallece en 2010. En la exposición se pudo apreciar parte de las obras que estarán disponibles para todos nosotros en la futura Casa Museo Maná Córdoba. Gil y Maná pasó los últimos años de su vida retirado del mundo del arte y falleció el 28 de enero de 2021. Para terminar, en 1962 Gil y Maná tuvo la oportunidad de visitar Chile para participar en la 7ª Escuela de Verano de Concepción. Allá tuvo la oportunidad de conocer y entablar amistad con, pues nada, unos muchachitos que andaban por ahí. Osvaldo Guayasamín, Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Pablo Neruda. Este último dijo de su obra: Gil y Maná refleja en sus rostros el alma boliviana. Gil y Maná a lo largo de su carrera artística realizó una gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas y recibió varios reconocimientos y condecoraciones, pero entre las más importantes están la de 1985, Gran Premio Nacional Pedro Domingo Murillo en mérito a toda su obra artística. En 1990 el gobierno de Francia lo condecoró con la Orden de las Artes y las Letras. En 2002 en Argentina la Cruz Roja Internacional lo nombró artista por la humanidad. Y por supuesto, nunca, pero nunca se tomó una selfie. Y si hay alguna por ahí, es el gran Gil y Maná. No es una selfie, es un autorretrato. Fin, el gran Gil y Maná. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más de su vida y de su obra, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras la pasión, la entrega y la ternura de Gil y Maná.